Hace algunos meses, hablando de Santiago, pudimos entender que la vida es impredecible. Desgraciadamente, las carreteras de nuestro país funcionan bajo un sistema que se llama fatalidad aleatoria. O sea, después de que pasen 1.000.000 de carros, el carro número 1.001 seguramente le va a caer el cerro encima. Eso es lo que uno piensa que va a pasar en este país. O como publicaron unas fotos hace unos días del hueco que hay. No hay calle. O sea, los carros están pasando, pero por debajo está completamente lavado. Hermanos, la vida es impredecible y el diablo ha sido muy astuto. El diablo se ha encargado a través del tiempo de hacerle creer a la gente que la religión es un complemento de la vida, que lo espiritual es un complemento de la vida. Satanás es muy astuto. Aquel famoso dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, es una realidad, hermanos, es una realidad. Satanás conoció a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos. Satanás ha conocido su familia. Cuando entramos a trabajar en el material del libro de Romanos y empezar a estudiar el libro de Romanos, yo todos los días que trato de pararme aquí adelante, yo quiero que usted sepa que pararse aquí adelante para mí representan 25 a 30 horas de trabajo, simplemente para tratar de compartir con usted 45 minutos de algo que ojalá le sirva en su vida, de una u otra manera. Cuando uno se pone de pie en este lugar, papi, bájeme el volumen un poquito. Uno piensa en la vida de ustedes y uno sabe que ustedes tienen diferentes necesidades desde todo punto de vista. Es más, hasta aquellos de ustedes que no tienen ninguna cosa por qué decir, bueno, gracias a Dios, aquí voy bien. Surgen cosas, pero no me está pasando ninguna cosa extraña. Hasta inclusive con esa gente algunas veces es la gente más complicada, porque es la gente que más se conforma. Hace una semana, cuando llegamos al verso 16, en nuestro estudio verso a verso del libro de Romanos, cuando llegamos al verso 16, ese verso 16 plantea mucho de lo que el apóstol Pablo quiso que usted y yo entendiéramos, que era algo que va más allá simplemente de una religión, de una creencia o simplemente de un código moral, que es lo que siempre nos han tratado de decir. Yo me acuerdo que del año 75 al año 85 todo era malo, nos decían todo es malo, las mujeres tienen que andar con pelo largo, los hombres no pueden jugar fútbol, no pueden ver televisión, el hombre que ve televisión, que ve fútbol está en pecado. Es más, hay una gente en República Dominicana ahora que está predicando en contra del mundial. ¿Usted sabe por qué la gente sale con esas cosas? Por ignorancia de la palabra de Dios. Amigos y amigas, Pablo llega a un punto donde él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Esta afirmación de Pablo, les dije la semana pasada, tiene que llevarnos a todos a un punto en donde nos cuestionemos por qué Pablo dijo esto. Para empezar, yo quiero decir que el apóstol Pablo, ni la Biblia, ninguna parte, ni tampoco Dios, hace una diferencia entre la vida espiritual, la vida cristiana
y la vida. Una cosa es mi trabajo, otra cosa es mi familia, otra cosa es mis deportes, mis cosas, y otra cosa es mi vida espiritual. Dios no hace esa separación. Y por favor téngalo muy claro, porque la afirmación que hace Pablo es una afirmación muy clara de una persona que no se avergüenza de algo. Y dijimos hace 8 días, para empezar, yo pienso que no hay mucho que darle, ni mucho que pensar con respecto a esto, pero algunos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a decir, yo voy de vez en cuando a una comunidad cristiana a oír, a escuchar la palabra de Dios. Yo no hago eso porque para algunas personas es vergonzoso, y les voy a decir por qué. Porque la religión es vergonzosa, y es cierto, la religión da vergüenza. Da vergüenza cuando usted le dicen pase adelante y traiga 30,000 colones, necesito 10, 20 personas de 50,000 colones. Da vergüenza cuando le dicen a usted, Dios me dijo, China, Dios me dijo que te va a sanar de ese cáncer. Dios me dijo, China, que ese cáncer va a ser, y a los 2 meses se muere. ¿Qué le digo yo a la familia? Perdónenme, la religión da vergüenza, mucha vergüenza. Da vergüenza llegar a un lugar donde lo van a ministrar a usted delante de su familia, y usted ve a sus hijos, ve a su familia en el suelo, y a usted le dicen, es que es el poder de Dios. Federico, usted no cree en eso. Pero yo sí creo en el poder de Dios. Lo que no creo es que haya que botar a la gente al suelo y traer a la gente a que convulsione. ¿Por qué no creen eso? Porque la Biblia no lo enseña. Sí, pero lo hacían allá y lo hacían allá y lo hacían allá, pero sigan haciendo. La religión avergüenza a la gente. Hace unos días un amigo me contaba que una señora llegó a la casa y vio un árbol de Navidad, y qué bonito el árbol, pero ella está asistiendo a los testigos de Jehová, y entonces ella se le quedaba viendo al árbol. Ustedes saben que los testigos de Jehová no creen pero ni en el cumpleaños. Los testigos de Jehová no hacen cumpleaños, no hacen 15 de septiembre, no creen en nada. Entonces ella vio, la señora se le quedó viendo al árbol de Navidad, qué bonito. Y entonces este amigo le dijo a la señora, le dice, vea, le voy a decir una cosa, qué hipócrita que es usted. Y la señora se molestó. Le dice, porque usted no está poniendo el árbol por quedarle bien a su religión, pero el árbol lo lleva por dentro. ¿Quién le saca a usted ese árbol de dentro? Amigos y amigas, la religión da vergüenza, más la de ahora. Entonces, yo quiero aclarar que Pablo está diciendo, papi, bájeme el volumen, papá, póngame atención. Yo quiero aclarar que Pablo está diciendo que él de lo que no se avergüenza es del evangelio, no la religión. Pablo no está diciendo que él se avergüenza de la religión, sino del evangelio. Porque Pablo está tomando el evangelio como algo que nosotros seguramente no entendemos qué es hasta este momento. No sabemos de qué está hablando Pablo. Me dolió muchísimo ver en una red social a una persona en esta ciudad orando por el chiquito por el muchachito que se estrelló en Molina, el muchacho que tuvo un accidente de tránsito, y lo pusieron en oración y presentaron el momento de la oración por el muchacho, y la oración fue una oración: yo decreto, yo declaro, yo proclamo, y adivinen que al día siguiente se murió el chiquito. Hermanos, una pregunta, ¿a ustedes no les molesta eso? Hermanos, una pregunta, ¿ustedes no notan raro que yo les diga a ustedes que el año 2022, el año 2020 va a ser el año en donde Dios los va a bendecir, a prosperar, Dios los va a llevar, traigan su ofrenda? Y ese año nos encerraron a todos. Y la gente sigue asistiendo a los mismos lugares. Perdón, vuélvame a ver, con todo respeto, ¿usted es tonto o yo soy tonto? Con todo respeto. Pero algunos somos como las ovejas,
tienen una característica. Cuando las ovejas están comiendo pasto, agarran las piedras y se las comen y se rompen la boca. Hermanos, si yo le digo algo que no venga de la Biblia, váyase y no venga. Yo entiendo cuando una persona no se congrega. ¿Para qué se va a congregar? ¿A dónde se va a meter? Si no hay palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciéndole algo muy raro, porque Pablo entra en el verso 16 con los tacos de frente y les dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y claro, la forma en que Pablo lo está haciendo es una forma en que, ya les dije el contexto, le está hablando a los romanos. Los romanos crucificaron a Cristo. ¿Quién era Cristo? Un judío. ¿Qué era ser judío? De perro para abajo. De perro para abajo, póngale como 50 puntos. Lo crucifican en una cruz. El papá es carpintero. Ni los hermanos creen en él. Lo traicionan los amigos. Claro, Pablo les está diciendo a la gente en Roma: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, ustedes y yo, hagámonos la pregunta, a ver, ¿qué es, hermanos y hermanas, qué es? ¿Qué son aquellas cosas que nos avergüenzan? Entonces, claro, uno se encuentra ahí 5 o 6 cosas. Uno se avergüenza, dijimos hace 8 días, y porque algo es vergonzoso. Recién llegado aquí estaba yo tratando de predicar un domingo en la mañana con toda la jareta abierta ahí. Y yo veía a Monse, yo no me acuerdo a quién más, sudaban. A Yami sudaba y Monse sudaba. Y me hacían así. Y yo. Ya como que al rato me cae la peseta, ¿verdad? De que era yo que andaba con la jareta abierta. Me di media vuelta y me la subí. Pero ellas estaban sufriendo de pena ajena. ¿Me doy a entender? Hermanos, usted no sabe, hay cosas que nos van a avergonzar, hay cosas que son bien vergonzosas. Porque yo soy tímido por naturaleza. Por la forma en que interpreto cómo yo creo que me ve la gente. Yo me veo flaca, yo me veo gorda de por vida me veo gorda aunque pese 40 libras. Entonces siempre me veré gorda, y por eso es que la gente se muere de no comer, porque se ve gorda. Soy tan superficial que tengo otra idea de la realidad. Y yo creo que eso es lo que Pablo está hablando. Y yo quiero que usted me ponga atención esta mañana, porque Pablo le está diciendo a la gente qué superficial que son ustedes. Somos tan superficiales en muchas cosas. Preferimos quedarle bien a la gente que reconocer al Señor en algunos sentidos. Preferimos quedar bien con la mayoría. Preferimos que la mayoría piense que somos parte de ellos. Teníamos un dicho en mi iglesia cuando crecía, y decíamos en mi iglesia: en la iglesia soy el hermano, el varón, y en la calle soy el mae. En fin. Pablo está diciendo que él no se avergüenza del evangelio. Pablo está diciendo que el evangelio es poderoso. Pablo está hablando en las circunstancias que usted entiende que él está hablando, entendiendo. Pablo entiende que él le está escribiendo la carta a una iglesia que está en medio de la capital del mundo, Roma. Y claro, cuando uno ve ciertas cosas, yo tenía un compañero en el colegio, era testigo de Jehová, y nosotros el 15 de septiembre, ¿verdad? Con todo el asunto y con todo el fervor patrio, y el amigo amargadísimo allá en una esquina, le cantábamos cumpleaños a otro compañero, y él así. El finado don Alan Granados decía que es que parecía que tenía un pedazo de caca aquí, aquí, haciendo así. En serio, es una forma rarísima. La gente se ponía... Este compañero, y para nosotros era
vergonzoso, bochornoso, para él peor todavía. Él se sentía mal. Lo raro era que sí comía queque. ¿Es que raro? Sí comía queque. Bueno, quédese con el pensamiento que la religión sí nos va a avergonzar. Y que algunos lo que tenemos es una religión. Porque algunos llegamos y nos vamos a avergonzar. Yo no fumo, yo no bebo guaro, yo no aquí, yo no allá, pero si hago otras cosas y la gente me ve. Los cristianos en las iglesias cristianas conservadoras en Europa, los cristianos en Escocia, fuman pipa. Y cuando usted va y les pregunta a los cristianos de Escocia que qué barbaridad, que por qué fuman pipa, entonces dicen, ¿qué importa que nosotros fumemos pipa? ¿Ustedes no toman café? Y toman bastante café. El sistema moral nos va a avergonzar. Porque algunos somos incapaces de decir una mala palabra, pero somos chismosísimos. Chismos. Y tenemos una lengua, hermanos, qué lengua, por Dios, qué lengua. Es que qué lengua. Entonces el sistema moral, la religión, hasta las prácticas, pero del evangelio nadie nunca se va a avergonzar. ¿Por qué? Y esta es la razón por la cual vinimos esta mañana. Porque es poder de Dios para, y dice aquí, ¿para qué? Salvación. Pablo introduce el tema de la salvación y lógicamente es mi responsabilidad, es mi deber decirles, algunos de nosotros no somos salvos por asistir a una iglesia, a una congregación, no somos salvos por ya no ser católicos, no somos salvos porque nos estamos portando bien. Tiene que haber muestras y manifestaciones y tiene que haber señales de Dios en usted y en mí. La salvación es un regalo de Dios, pero no es para todo el mundo. Y algunos simplemente con cambiarnos de acera y meternos en otro lugar, ya pensamos que es simplemente así, hermanos. Y cuando estamos hablando de la salvación, inmediatamente lo que nos viene a la cabeza es gente más buena que otra, gente menos buena que otra. Yo no soy tan malo como el desgraciado ese, que es desgraciado. ¿Cómo es posible que haya un hombre que agarre taca? ¿No vieron? ¿Lo vieron? Viene y agarra al director del colegio. ¿Qué me tocó? Yo sí noté un cambio. Agarra al director del colegio y le mete un golpe por la boca. Todo el mundo, qué barbaridad, qué chiquillo. El día siguiente explicaron que es que el viejo sinvergüenza del director del colegio les está acosando a la hermana de 13 años. Ahora es un héroe, el carajillo es un héroe, el Wilillo es un héroe. Y todo el mundo viejo desgraciado. Yo no soy tan malo como ese viejo, no, a mí me gustan las mujeres, pero jamás yo como ese viejo. Hermanos, por favor, noten que la palabra de Dios dice que el evangelio tiene el poder de Dios para salvar las personas. Y cuando estamos hablando del poder de Dios, no estamos hablando de señales y milagros. Estamos hablando de que todos aquí necesitamos un proceso de Dios en el cual se refleje algo legítimo y puro de cada uno de nosotros. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos querer a otra persona. ¿Me estoy dando a entender? Algunos somos súper limitados, a puras emociones hacemos todas las cosas y pensamos que eso es amor, que eso es cariño, que eso es... y la gente tiene que estar agradecida. Es que a veces no es hacer un huevo, hermanos, es como se haga el bendito huevo. Si usted tira el plato y lo pone así, uno dice que gracias, gracias, mejor no me lo hubiera hecho. Yo quiero que ustedes me entiendan que esto no se trata de teología y el conocimiento y de información. Se trata que genuinamente pase algo de Dios en nosotros, que al menos no le hagamos daño a la gente con la que vivimos. ¿Me dicen amén por las buenas?
Porque algunos somos destructivos, dañinos y pensamos que somos buenos, hermanos. Pensamos que somos buenos. Y la palabra dice que es el poder de Dios. Cuando usted entiende el poder de Dios es porque solamente Dios puede salvar. No todo el mundo quiere ser salvo. Usted sabe lo que es si yo me la reme a Pablo, casi nunca le hablo, casi nunca lo veo, de un pronto a otro lo llamo a la casa para decirle que si no sabe, si es que Dios me puso en el corazón que usted tenía que darme 100,000 pesos. Ah, caray. La Biblia nos enseña de tapa a tapa que la salvación es garantía de vida aquí y allá, garantía de vida en todo. Entonces, claro, aquí tenemos que empezar a entender qué es lo que entienden por salvación. Hagámonos la pregunta. No se queden con lo que yo les digo, háganse la pregunta, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa el poder de Dios? Esencialmente, cuando la Biblia habla de salvación, se refiere a tres cosas. Número uno, usted es salvo desde aquí. Físicamente, usted empieza a ser salvo desde aquí. Número dos, usted va a ser salvo de su apellido. No hay peor cosa que usted mismo, entiéndame. No hay peor cosa que la genética que está en usted y está en mí. La genética que está en nosotros es una genética complicada. Algunos ni papá tuvimos o ni mamá tuvimos y nos crió el tío y un perro. Pero la genética del papá y la genética de la mamá continúa estando en cada uno de nosotros. Hermanos, somos monstruos. 3. Dios nos salva del castigo eterno. La Biblia dice que la salvación empieza aquí. Les voy a leer un texto que es un texto pesado, cansado, que es un texto un poquito largo. Se los voy a leer para que usted entienda que Dios entiende que cuando Él lo ve a usted aquí, Gladys, cuando Él la ve a usted, Ana, cuando Dios lo ve a usted aquí, Dios está esperando que la salvación sea manifiesta en usted y en mí aquí primero. El apóstol Pedro, uno de los apóstoles más torteros y más genuinos que había, Pedro explica esto de una forma clara, profunda pero clara. Dice así, hablándonos a quienes, a Olivo Verde. Ustedes, Olivo Verde, lo aman a pesar de no haberse visto, de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Qué nos tiene aquí? La fe. ¿Ok? ¿Qué nos tiene aquí? La fe. ¿Nosotros vimos al Señor? No. Nosotros creemos en el Señor. Pedro lo está aclarando. Este es Pedro. Es más, Pedro dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven, creen en él y se alegran. Ve qué bonito. Sigo, despacio. Pues estamos obteniendo la meta de la fe. ¿Cuál es la meta de la fe? Yo tenga carro, casa, avión, helicóptero, cohete. ¿Cuál es la meta de la fe? La salvación. No lo digo yo, lo está diciendo Pedro. ¿Cuál es la meta de la fe? La salvación. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vean que estamos hablando solamente del verso 16 y el verso 17 de Romanos. Estamos entendiendo por qué Pablo lo dice como lo dice. Sigo. Dice, los profetas que anunciaron la gracia, oiga, los profetas que anunciaron este tiempo, los profetas que anunciaron este tiempo,
reservada para Olivo Verde, reservada para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Estudiaron y observaron esta salvación. Sigue Pedro explicando con muchísimo detalle. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Vean qué elevado, eso está profundo. ¿Por qué está profundo? Porque está diciendo que el espíritu de los profetas que hacía que ellos estuvieran pensando en este momento era porque el Espíritu Santo, reflejando al Espíritu de Cristo, los estaba inquietando a entender este tiempo, hermanos, Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Dice sufrimientos de Cristo y en rojo dice, y de la gloria que vendría después de los sufrimientos de Cristo. Póngale atención al texto, no a mí, al texto. Estamos leyendo texto. Y de la gloria que vendría después de los sufrimientos de Cristo, después de estos. Estos se refiere a los sufrimientos de Cristo. Gloria. A ellos se les reveló, noten esto, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. O sea, ellos no sabían de qué está hablando la profecía que Dios les estaba dando a ellos. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. ¿Ustedes creen que está hablando de un domingo en el culto? ¿Ustedes creen que está hablando de portarse bien y ser buena gente? Es que es malo portarse bien. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Lo que sí le estoy diciendo es que cuando nosotros empezamos a pensar que somos buenos, ya no necesitamos a Dios. Entonces noten que la Biblia nos enseña que la salvación es para este momento, que la Biblia nos enseña que la salvación es para ahora, que la salvación existe, pero que la salvación no es simplemente meternos en una iglesia A, B o C. Que Dios está procurando, Dios sabe qué tan desviados estamos de su imagen. El Evangelio nos trae la oportunidad de poder ajustarnos a la imagen de Cristo. Y ojalá me estén entendiendo esto. Va de nuevo. Va de nuevo. La salvación empieza aquí. Por eso es que la salvación nos enseña a amar. Solamente un hijo de Dios puede amar. Una persona que no sea hija de Dios no puede amar. No puede. ¿Por qué? Porque Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es un don de Dios. El amor no viene con nosotros cuando nacemos. Lo que nosotros desarrollamos como seres humanos se llama afecto. Y el afecto es un estado de nuestras impulsos, pasiones, valores.
¿Qué enseña el mundo? El mundo enseña autoestima. ¿Qué enseña la Biblia? Amor. No entendí. No, muy difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque la palabra de Dios dice, si no tengo amor, nada soy. La esencia de la identidad del ser humano está en Dios, en nosotros, el amor. Solo una hija de Dios y solo un hijo de Dios puede amar a otra persona. ¿Por qué? Porque solamente los hijos de Dios pueden esperar, creer, sufrir y soportar. Corintios 13:7. El amor no es lo que yo diga que es, porque es lo más lindo y lo más divino y lo más rico que me ha pasado. No, el amor es lo que Dios dice que es. Entonces, primero, Dios quiere que usted sepa que la salvación empieza aquí, porque si usted no sabe amar, usted es una pega, es un monstruo. Usted, la diferencia, atención, la diferencia entre el amor, lo contrario al amor no es odio, es egoísmo. El amor no busca lo suyo y nunca deja de ser, dice doña Glacia, así lo dice la palabra. Miren, se las pongo bien, bien difícil. Bienaventurado Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Hasta que usted no renuncie a usted, hasta que usted diga, yo misma me voy a volver loca, me voy a volver loco, me voy a matar, me voy a engordar, me voy a adelgazar, me voy a hacer macha, me voy a hacer rubia, me voy a hacer pelona, me voy a hacer flaca, alta, irremediablemente los años continúan. Hermanos, hace pocos días andaba yo simplemente buscando las mejores tenis para jugar ping pong y orando buscando un chino que venda huevos baratos. ¿Usted me entiende, hermano? Irremediablemente el tiempo pasa, hermano. Y la palabra de Dios dice que quien no renuncia a sí mismo no logra entender esto. La salvación empieza aquí. Es que los martes estoy en un curso con una gente en Canadá y estaban dándole y dando que cambie el cambio, hermanos. Hay gente que no puede cambiar, entiéndame. Hay personas que no pueden cambiar porque no tienen con qué cambiar. No hay forma, hermanos, porque Dios no cambia a la gente. Dios las hace nuevas porque las lleva a la imagen y semejanza del Señor. ¿Alguien me está escuchando? Si usted me pregunta a mí cuándo estuve más pochotón y más guapo, tenía como 14 años. Tenía la edad de Ignacio, no tenía grasa, entrenaba a las 9 de la mañana, llegaba a las 7 de la noche a la casa a comerme hasta lo que, si podía me comía la comida del perro. Andaba en bicicleta, andaba a pie, iba a torneos, iba a todo el asunto. Usted me pregunta a mí, pero no había estudiado. En cambio, cuando ya salí del trabajo, ya había estudiado, ya tenía la carrera, ya tenía. Entonces, pregunta, ¿cuál es mi mejor versión? A Dios no le importa su mejor versión. Dios no está trabajando en la mejor versión de nadie. Dios no utiliza la mejor versión de nadie. Él pone a Cristo en todos nosotros, que es la única versión que alcanzó la vida eterna.
Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. La palabra de Dios dice que quiera salvar su vida. El que quiera salvar su vida, sacar la carrera, comprarse la casa, poner a los abuelas en una buena escuela, hablar chino, alemán, francés, ruso, inglés, tener una buena computadora, un buen carro. A mí también me gustan todas esas cosas. Yo no estoy aquí parado diciendo, ustedes son un montón de lagartados y yo soy un limpio. No, no es cierto. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Por Dios, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Mateo? ¿De qué me sirve a mí ser mejor que mis primos? ¿Ser mejor que Freddy? ¿Ser mejor que Luis? ¿De qué me sirve a mí ganar el mundo entero si pierdo la vida? La vida. ¿Cómo sabe usted en qué está usted? Ve a sus hijos. ¿Cómo son? Materialistas, descuidados, indiferentes. ¿Por qué? Porque así los hacemos nosotros. Porque la Biblia dice, cuando me preguntan que cómo me está yendo con el chiquito, ese va a poner que no suena esta cosa. ¿Qué digo yo? Le está yendo bien en el colegio. Ya se le arregló la pata. Mire, mire, mire. Juan, Juan también lo entendió. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Ojo, puse una versión, me gustó mucho esa versión, esta es la versión lenguaje actual. Dice, consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Noten que el apóstol no está diciendo que la vida no tenga valor. Eso no lo está diciendo el apóstol. Sí. Lucy, don Lucy, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Ojo lo que le mostró. Ojo lo que le mostró. ¿Qué le mostró? Cascada de luz. Todo lo esplendoroso y lo bello y lo que nos fascina a todos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Si yo tengo que decirle a usted que busque a Dios porque Dios lo va a prosperar y le va a dar una casa, váyase de ahí, porque el Dios mío es de este tamaño. Si yo tengo que decirle a usted que Dios a usted le va a pagar la deuda, si usted trae su diezmo, si trae su plata, y si usted trae plata y usted siembra su plata, Dios le va a pagar a usted una deuda, váyase de ahí, porque el Dios mío es así. Porque fue Satanás quien ofreció riqueza, fortuna y fama, no Dios. Pero para cada pastor alagartado hay una oveja angurrienta, hermanos. Esa frase está en la Biblia.
¿Qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, miren, ¿qué nos está hablando la palabra? Número uno, ¿qué dijo Pablo? Pablo nos está diciendo, la salvación empieza aquí. Y somos salvos desde aquí para que Dios procese nuestra alma. Porque nuestra alma es mala. Dice la palabra, el alma sin ciencia es mala. Número dos, les estoy mostrando que nosotros no podemos poner los ojos en el mundo, porque tener éxito en el mundo es simplemente ser un fracasado ante el Señor. Y número tres, esta tierra es el único infierno que conocerá un hijo de Dios, y este será el único cielo que a lo mejor conocerá una persona sin Dios. Usted nos ha hecho la pregunta, ¿cómo hay gente? Dice, pero ¿cómo, Dios mío? Un día esto estaba viendo que el perro de el perro tenía un collar, y en el collar un reloj Rolex de oro. Y uno dice, qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Y uno viendo a ver cómo hace para ir a pelear allá con la gente del agua para que le rebajen el agua. Y uno echándole agua al champú, me voy a entender. Hermanos, sí, la Biblia dice que cuando somos salvos, vamos a ser rescatados del castigo eterno, sí. Pero yo le estoy mostrando a usted que la Biblia también dice que la salvación empieza aquí, y que el mundo que tenemos encima y que nos impresiona a todos, a mí también, no puede ser un referente de éxito ni de vida siquiera. Segunda de Tesalonicenses 1:8, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahí está. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Hermanos, sí existe un castigo eterno, sí existe un estado sin Dios. Este es un estado con Dios. A usted no le va bien porque usted sea obediente, le va bien por la providencia de Dios. Tenga cuidado, no es lo mismo. ¿Cómo sería si le va a usted bien por ser obediente? Otra cosa. Entonces, hermanos, la salvación, la salvación tiene que llevarnos a entender que la naturaleza original no es la materia prima del acto y el proceso de la salvación. Entiéndalo, por favor, la salvación, la naturaleza original. A ver, termino ya. Este muchacho que está de pie se llama John Useche. John nace en Colombia. Por las razones que sea, está aquí en Costa Rica. Su bebé, su niño, lo va a traer con su esposa a África. Estando allá en África, en el momento en que se vienen con el pie puesto en el avión, cierran los aeropuertos por causa de la pandemia. Estuvieron casi un año, año y medio fuera del país. Perdieron sus trabajos aquí. Hermano, yo no sé dónde él va a terminar. Yo no sé dónde esta familia Useche Martínez va a terminar sus vidas. Yo no la sé. Pero Dios no está haciendo de John y de Karina la mejor versión de John para que ellos cuenten su vida como el mejor ejemplo, ni menos la de Federico. Dios está queriendo que usted entienda que la imagen de Cristo es lo único que funciona en esta tierra.
a pesar de los chanchos que somos todos. No oí el segundo amén. Veamos un último texto, nos vamos. ¿Quién es salvo? ¿Todo el mundo? No. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad, ojo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Pablo se refiere a la salvación, damas y caballeros, se está refiriendo a algo muy importante, muy grande, muy poderoso. Se está refiriendo a un ser humano que cuando Dios se refiere a un ser humano que es su hijo, se está refiriendo a quien Él está procesando conforme a la imagen de Cristo, no conforme al capricho o al antojo de otra persona, no conforme a si su esposa o su esposo quiere que esta persona sea una persona más o menos buena, más o menos útil, más o menos efectiva. El verso 16 y el 17 nos va a tener ocupados, hermanos, porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces hay dos cosas, o no hemos entendido la salvación o no somos salvos. Porque cuando una persona es salva, entiende que es una hija de Dios y es un hijo de Dios. Y está siendo moldeado y procesado a la imagen de Cristo, no a la mejor versión de Freddy Somarribas, ni de Kender Méndez, ni de Federico Acuña. Cuando ya finalmente supuestamente tenía trabajo y estudio, ya estaba gordo y sin pelo. Vámonos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Todos los días de nuestras vidas. Que alguien esta mañana entienda, comprenda, acepte que tenemos que dejarnos procesar por tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Desafía el corazón de todos, Señor, en esta mañana. Que este capítulo 16 y capítulo 10, verso 16 y 17 de Romanos, del capítulo 1, nos haga entender de qué era lo que Pablo no se avergonzaba, qué es la salvación, por qué es el poder de Dios. Solo Dios puede salvarnos de nosotros mismos. Gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder invocar tu nombre, Señor. Una vez más oramos por todas estas familias, Señor, que están pasando esta desgracia y esta situación, que no está por demás decirlo, por alguna razón será. Fortuita, pero alguna razón hay. Bendice los diezmos, las ofrendas, Señor, lo que mis hermanos han dispuesto en su corazón. Que haya fruto de la bondad, de la generosidad, que haya fruto, Señor, de su disposición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuídense, Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8. Si Dios lo permite y nos da la oportunidad de llegar.